Hola a todos. En esta ocasión vamos a hacer una discusión acerca de la práctica 4 de estequiometría y los integrantes de este equipo son Esponda Melisa, Mesa Melisa, González Silva Jonathan Antonio, Flores Zamora Giován y su servidora Cos López de Leitzel. Bueno, para la primera parte que nos piden calcular el volumen teórico del gas que se obtendrá en esta práctica, lo que yo hice fue, primeramente, sacar lo que es mis moles con mis 3 gramos de bicarbonato y hice una relación de 1 mol de bicarbonato sobre 84 gramos de bicarbonato, que es su peso molecular, y en esta ocasión da 0.03571. Y eso lo utilicé para sacar mi volumen del CO2. En este caso, pues utilicé 22.41 de mi volumen del gas y lo relacioné y me quedó que 0.03571 por 22.41 litros, que era mi volumen del gas, sobre 1 mol del CO2, me dio 0.80. ¿Y a ustedes? ¿Cómo lo hicieron? Sí, a mí también me salió igual. Bueno, igual yo tengo el resultado de 0.80 litros como volumen teórico del gas. Mi razonamiento fue muy similar al tuyo. Yo también tengo 0.03571, que sería a partir de los gramos de bicarbonato. Obviamente, nosotros tenemos que partir de la ecuación, ¿no? Ya sabes que pues tenemos que ver que esté balanceada correctamente y a partir de ahí empezar a obtener resultados. Para mí, dentro de la ecuación, lo que yo obtuve es que tenemos el ácido acético vinagre más el bicarbonato de sodio, y pues tenemos dióxido de carbono, agua, y el último componente que tenemos es acetato de sodio. Entonces yo hice primero esta relación, verifiqué que estuviera balanceada y todos se encuentran pues con un mol, ¿no? De 1 a 1. A partir de ahí hago el mismo razonamiento que tú. Tengo 22.41 del volumen del gas, hago mi relación y obtengo el resultado de 0.80 litros, que es el volumen. Prácticamente pues fue lo que obtuve al momento que se fue inflando el globo. No sé los demás. Yo sí lo hice diferente, pero bueno, mi pregunta es para, bueno, más bien de dónde sacaron la relación de 22.4 litros. Porque yo usé otro procedimiento diferente, pero me dio similar, me dio 0.79 litros, que pues se podría... Por las densidades, ¿no? No sé si tú ocupaste densidades. Sí, yo lo ocupé por densidad. Bueno, esa densidad la investigué y fue de 22.41 litros. Hice mi relación con los moles que había calculado previamente y me salió 0.80 litros, pero fue por la densidad que utilicé. Ajá, sí, igual, sí. Entonces, todos trabajamos con densidad. Pues para obtener el volumen del gas, ¿no? O sea, no sé cómo lo Porque, hayas hecho tú. no, sí, pero por ahí había visto que también se podía hacer con la ley de los gases ideales. Que, ay, ¿cómo es? Algo así, Una ¿no? P y una N y algo así, ¿no? Ok, Sí, sí. y que nos decía que, ay, esto es una T, que por cada mol a temperatura ambiente, no, ¿cómo es? En condiciones ambientales un gas ideal Sí. tiene por cada mol 22.4 litros, algo así. Realmente no recuerdo mucho de la fórmula de la presión de los gases ideales. Lo que sí, pues, es que al final del día, pues, por redondeo o aproximación, pues tenemos
las mismas cantidades. Entonces, en este caso, pues nosotros nos fuimos yendo como por densidad, como dice Dale. Yo lo que hice fue mi relación. Yo inicialmente no comencé por el inciso A, te voy a ser honesto, porque quise ir primero con lo demás, porque así fui comprendiendo un poco más la práctica. Entonces, ya una vez que yo supe mi relación de reactivo limitante, fue cuando regresé a calcular el teórico. Ah, ok. Así como lo está haciendo Dalia, así es como yo lo tengo. Obviamente, te digo, primero balanceé, ¿no? Primero balanceé la ecuación para ver cómo se estaba comportando. Posteriormente, ahorita vamos a ir desglosando, igual y se vaya a entender más, y podemos regresar al último y si quieren nuevamente a este inciso para que quede un poco más claro, porque desde mi perspectiva, pues yo no inicié por el inciso A, yo comencé por el inciso B. A partir de ahí empecé a hacer mis cálculos. Ah, ok. Yo inicié de la y más bien para los demás incisos, pues ya nada más tomaba información de mis operaciones del inciso A. Y, Ok. y pues sí, yo creo que nos podemos regresar. Pero, Sí, o sea, claro. aquí mi duda es, bueno, es que el 22.4 litros me dicen que es la densidad, ¿no? Ajá. ¿O cómo? Porque yo la densidad del dióxido de carbono lo encontré como 1.98 kilogramos sobre metros cúbicos. Y ya pasado a gramos sobre centímetro cúbico, lo encontré como bueno, me dio 1.98, ay, mi 8, por 10 a la menos 7 me parece, ¿Por cuánto? por 10 a la menos 7. Y con eso hice mi relación. Pero basándote con la Ya, presión de los gases ideales, ¿no? no, con la densidad del dióxido de carbono, nada más que la densidad del dióxido de carbono a una temperatura de 24.8 A grados temperatura ambiente, ¿no? centígrados. Ah, ok. Ajá, más o menos. Bueno, es que eso fue lo que me pareció cuando investigué la densidad del carbono, el dióxido de carbono, que a Proba- 24.8 grados centígrados tiene un volumen, tiene una densidad de 1.98 kilogramos sobre metros cúbicos, pero pues kilogramos sobre metros cúbicos no me servía, entonces ¿cómo hiciste la se llama? conversión. Lo convertí, a gramos sobre centímetro cúbico. Y ya con eso, eh, ay, bueno, ahí quedó. En vez de poner aquí, a ver, permítanme. Porque probablemente lo que pasó es que en nuestra búsqueda, o en mi caso, la búsqueda pues ya me arrojó la cantidad que yo requería, ya no vi cómo se obtuvo probablemente a lo que tú estás diciendo, que fuiste haciendo conversiones. Ajá, sí puede ser, Que a mí ya me haya porque arrojado el yo, resultado y pues no vi este proceso que tú me estás indicando, pero ahora que lo comentas, pues ya sabemos de dónde salió. No sé cómo haya sido el caso de Dalia. Yo también lo investigué, busqué solamente la densidad del CO2 y me pareció lo que necesitaba. En este caso fueron 22.1 litros y ya nada más, pues lo único que hice fue cancelar los moles y para obtener los litros bueno, el volumen que nos pedían. Ok, aquí inclusive en la relación que estás poniendo, pues nos faltaría colocar que es de dióxido de carbono, ¿no? Lo que vas a eliminar. Sí, sí, la verdad es que no he terminado. Ah, ok. Pero Bueno, pero entonces, a resumidas cuentas, tenemos 0.80 litros, 0.70 y tantos, que pues a redondeo, como nos dijeron en clase, pues aumenta, ¿no? Y nos quedarían 0.80 litros a todos. Sí, a mí me dio también 0.80. sí, nada más, termino de poner mi, mi relación. Ok. bueno, también creo que es muy importante, bueno, como dijo Giovanni, es una parte muy esencial
lo que es realizar como la ecuación en base a la que vamos a trabajar y sacar, bueno, tener balanceada nuestra ecuación. Y después de ahí, pues, algo importante que requerimos en todo en este trabajo, pues son los pesos moleculares de cada parte de la Sí, ¿no? ecuación. De cada reactivo que está Sí, de cada reactivo, ¿no? Que está trabajando, por así decirlo. ¿Qué es lo que nos pide el inciso B? Por eso les comentaba, yo inicié el inciso B para a partir de ahí comenzar. Porque estaba medio, no entendía muy bien el inciso A y dije, bueno, igual necesito algunos datos, ¿no? Entonces leí un poco más, dije, ok, a partir del inciso B que me pide los moles de los reactivos, pues voy a comenzar. Ok, yo en este caso, pues tengo la relación que tiene Dalian, por ende, pues considero que ya no la pude redactar porque básicamente es lo mismo. Ok, Sí, 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 claro. pues Y así, bueno, pues así ya queda. por esa Pues aproximación, ¿no? relativamente te dio lo mismo, Melissa. Sí. Ah, bueno, aquí era gramos. Y pues gracias por decirnos de dónde salió ese dato que a mí me salió, pues, inmediato. Ah, y les digo, pues la otra forma que también vi que se podía hacer era de que, pues, de un mol, es con esta que tienen aquí, de un mol a temperatura ambiente, pues siempre vas a tener en un gas ideal 22.4 litros. Entonces ya por eso te salía pues El 0.8 22. litros. Ok. Que probablemente es lo que nos Ujú. arrojó, ¿no? En el buscador. Ajá, Entiendo. sí. Ok. Bueno, y para el inciso B dice calcular los moles de los reactivos y los productos que intervienen en esta reacción. Aquí para mí, lo único que estaba interviniendo, pues era obviamente el ácido acético, el vinagre, y el bicarbonato de sodio y el dióxido de carbono. Por ende, yo calculé los moles de estos reactivos y el producto, obviamente. No sé, ¿ustedes calcularon también el del agua y el del acetato de sodio? ¿O cómo realizaron Ah, este inciso? Mira, yo lo que hice fue partir de mis 50 mililitros de de ácido acético. Sí, Hice una relación, nuevamente utilicé la densidad, que era 1.05 gramos de ácido acético por un centímetro cúbico o un litro, un mililitro, como lo quieran ver, de, de ácido acético. Y esto me arrojó un resultado de 52.5 gramos de ácido acético. Después, lo que yo hice fue utilizar mis 52.5 gramos sí, del vinagre muy y bien. lo relacioné que un mol, de un mol sobre su peso molecular del vinagre, que en este caso equivale a 60 gramos. Y bueno, gramos con gramos pues se eliminan y me queda un total de 0.875 moles de ácido acético. Perfecto. Sí, muy bien. Y bueno, para complementar, porque creo que llevamos el mismo procedimiento y me dirás si no, vuelves a utilizar los 52.5 gramos que tenemos del vinagre, o del ácido acético, lo vamos a multiplicar por un mol para obtener los hacer la relación y obtener el 0.033.571 de bicarbonato. De hecho, ahí sí hay un poquito de diferencia. Ok, a ver, dime. Yo lo hice un poquito diferente. Yo ya no, bueno, a lo mejor tú lo hiciste más directo de una manera más sencilla y yo me compliqué, bueno, no complicarme, pero sí lo hice un poquito más largo el procedimiento, vaya. Ahora yo partí de mis 3 gramos de bicarbonato que íbamos a ocupar y hice mi relación de un mol de bicarbonato sobre su peso molecular del bicarbonato, en este caso es de 84 gramos.
Y eso me arrojó el resultado de 0.03571 de bicarbonato. Eso fue lo que me arrojó. Que obtuviste, ¿no? Ajá, como resultado. Sí, es que inclusive también yo, después de hacer bueno, vine utilizando lo que tú tenías, ¿no? Igual, vine haciendo esas relaciones de lo que tú hiciste el primero, los 52.5 gramos, y para obtener los 0.875 gramos de, bueno, el ácido acético de bicarbonato, esto los hice igual. Después analicé que para poder obtener también el reactivo, bueno, lo de bicarbonato, a partir de los 3 gramos que estamos utilizando, sobre el peso molecular del bicarbonato, que son 84. Y pues daba el mismo resultado, de 0.03571. O sea, de esas dos formas podían obtener, más la que tú tienes, pues creo que tenemos el mismo resultado. Porque inclusive para el dióxido de carbono, si tenemos el peso molecular como nos lo está pidiendo en el inciso B, pues es de 44 gramos. Entonces, si tenemos por ahí un mol en esta ecuación balanceada, 1 sobre 44, pues nos daba 0.022, que es lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esas eran las 3 formas de obtener, pues básicamente los moles de estos reactivos. En conclusión, o en resumidas cuentas, pues yo tengo los mismos datos que Dalia. No sé si alguien más haya diferido en esto. No, y también me dio ¿Sí? la misma cantidad de mol en ambos reactivos. Y bueno, yo creo que también esto está relacionado con el balanceo de la ecuación, ¿no? Porque, Sí. bueno, al menos yo, bueno, no tuve la necesidad de balancearlo. Creo que es un mol Es por cada reactivo y un mol por cada producto, ¿no? 1 a 1. Ah, Sí. ok. Sí, por ello les comentaba que pues en el dióxido de carbono pues tenemos 1, ¿no? O sea, aquí para hacer la relación de bicarbonato pues utilizamos los 3 gramos que nos estaban dando. En el dióxido de carbono pues yo agarré 1 y sobre su peso molecular de 44. Entonces, pues sí, prácticamente los resultados del inciso B pues los tenemos iguales, ¿no? Si seguimos un mismo procedimiento, entonces pues creo que está bien. Para el inciso D, perdón, C, Sí. Ujú. en el inciso C, lo que nos está pidiendo la práctica es calcular cuántos moles se hubieran obtenido en 60 gramos de ácido acético. Yo hice la relación de que 50 mililitros, vagamente por ahí decía, se escuchaba coloquialmente que a veces 1 litro pesa igual a 1 kilo, ya sea 1 litro de refresco, 1 litro de coca y demás. Busqué la relación y en efecto hay una pequeña varianza, una pequeña y una incertidumbre muy, muy pequeña y pues los 50 mililitros que estábamos utilizando de vinagre, ¿qué pasaría ahora si utilizamos 60 gramos? No sé ustedes cómo hicieron sus cálculos, pero por ejemplo, yo dije, bueno, ahora en lugar de 50 voy a tomar mis 60 gramos de vinagre, voy a hacer mi factor de conversión sobre que va a multiplicar 1 mol de vinagre nuevamente sobre esos 60 gramos. Como estoy haciendo la misma relación, no sé si a ustedes, pero les quedó 1 mol de dióxido de carbono, 1 mol de agua, 1 mol eh, ¿cómo se llama el otro? Perdón, se me fue. De acetato de sodio. No sé si a ustedes les quedó esa relación de 1 mol. Sí. De hecho, yo lo hice un poquito diferente, pero bueno, creo que yo considero que estuvo buena tu relación, que le echaste como mucha lógica en cuestión de, rápido esto. Yo, sin embargo, volví a hacer todo el cálculo desde el inicio, o sea, como yo partí desde lo que me pedían. En este caso era de 60 gramos de ácido acético y Okay. lo que yo hice fue hacer mi relación nuevamente de 60 gramos de ácido acético por 1 mol de ácido acético sobre el peso molecular del ácido acético. Pero lo curioso de esto es que el peso molecular igualmente era 60. Entonces, Sí. pues se iban pues los gramos y me quedaba 1 mol de ácido acético. Y Ahora, entonces también me dio 1 mol. ok, sí, muy bien. Hice la relación con todos y me dio 1 mol en todos.
Yo lo hice diferente. Como les dije, pues en el inciso A hice todas mis operaciones, entonces ya de ahí me basé. Y bueno, mi forma de analizarlo fue de que mi reactivo limitante, aunque ese es del inciso E, es el dióxido de carbono. Entonces yo asumí que, pues, bueno, obviamente lo que estaba limitando mi reacción es el dióxido de carbono. Entonces, por más vinagre que le pusiera, el dióxido de carbono iba a seguir siendo el reactivo limitante y por lo tanto el volumen del gas iba a ser el mismo que en el inciso A, que fue de... Ok, perdón, Melissa, creo que aquí voy a diferir un poco contigo. Tal vez te hayas Ajá. confundido con el reactivo limitante, porque dices dióxido de carbono, pero no sé si, bueno, en mi caso el reactivo limitante que lo vamos a ver más adelante fue el bicarbonato. Sí, perdón. Sí, Sí, de sí, sí. hecho, es el Sí, me confundí bicarbonato. en esto. Ah, ok. Pero Ok. sí, como el reactivo limitante fue el bicarbonato, por más que le pusiera yo vinagre, pues lo que iba a seguir limitando mi reacción era el bicarbonato. Entonces el gas, pues el volumen del gas iba a seguir siendo el mismo que me dio en el inciso A. Ese fue mi análisis. Y yo coloqué que era 0.8 litros el volumen. Ok, pero entonces, ¿cuántos moles para ti crees que hubiesen participado con los 60 gramos? ¿Igual un mol? No, como fue igual que en el inciso A, serían, o sea, del CO2 dices, ¿no? ¿O de cuál? ¿Del Sí, vinagre? del CO2 o sí, del CO2 está bien. Sí, ¿no? Porque al final del día los que están interviniendo es el CO2, el vinagre y el bicarbonato, el ácido acético. Pues del CO2, los moles que se obtuvieron, pues fue 3.57 por 10 a la menos 2 mol. Ujú. ¿Crees que puedas registrar tu dato? Sí, ahí voy. Bueno, y aquí también nos pide este inciso que pues a partir de esos 60 gramos que ahora estaríamos utilizando de vinagre, ¿qué tanto de gas sería lo que produciríamos? ¿Cómo es que llegaron a ese resultado de saber cuánto gas se iba a realizar? Se iba a producir, perdón. Bueno, yo lo que partí fue de un mol, como ya había mencionado que de todo lo que hice, como lo mostré en la pizarra, así como hice la relación de 60 gramos, ya después, pues de resultado me dio un mol y en todos los demás también me dio un mol. Entonces ¿Sí? partí de este resultado de un mol para calcular el volumen del gas. Entonces es un mol de mi dióxido de carbono y volvió a ocupar la densidad. En este caso, pues su valor es de 22.4 litros sobre un mol de dióxido de carbono. Bueno, moles con moles se eliminan y me queda bueno, de la relación 22.41 litros de, del dióxido de carbono. Sí, No sé ustedes cómo sí, lo hicieron. igual, misma relación, un mol de CO2, la densidad que tenemos de un mol, la temperatura de cualquier gas, y pues nos da el total de un total de 22.41 litros. Qué diferencia, ¿no? De gas con lo que estábamos manejando al principio. Si hubiésemos usado 10 mililitros más en lugar de 50 ocupar 60, pues si hubiésemos visto una diferencia, ¿no? Pues es ahí donde les comento que yo creo que no hubiera diferencia, porque pues lo que limitaba la reacción era el bicarbonato de sodio, no el vinagre. Está cierto, perdón, tienes toda la razón.
Cierto, sí, porque haciendo el análisis del reactivo limitante, y bueno, ahorita ya empecé a divagar, quizá en mi mente lo estaba creando diferente, pero tienes razón. La lógica dice que si el limitante, pues, seguirían siendo 3 gramos, ¿no? Ujú. Ujú, sí, eso hace más sentido. Pero entonces, ¿por qué nos da 22.41? Ah, ok. Bueno, eso tiene que ver porque, pues, recuerda que estamos haciendo ahorita lo que, estamos haciendo el cálculo, si en lugar de tener 50 mililitros, usamos 60 gramos. Hacemos nuestras relaciones y tenemos un mol de vinagre, un mol de dióxido de carbono, un mol de agua. Ahora, con base a estos resultados que tenemos, vamos a proceder a hacer el cálculo del gas. Un mol de dióxido de carbono multiplicado por la densidad que tiene el gas, obviamente sobre el mol para dividirlo, pues nos da 22.41. En el otro nos dio un resultado diferente porque en lugar de utilizar un mol, estábamos utilizando 0.3571 mol de dióxido de carbono. O sea, si hay una diferencia entre 1 y el 0.3571 que estábamos usando. No sé si lo puedes ver, porque en el inciso A, que ahorita les comentaba, si pudiéramos regresar al inciso A, ahí nos daríamos cuenta que estamos utilizando lo que obtuvimos con solo 50 mililitros. 50 gramos, ¿no? 50 mililitros, 50 gramos y aquí pues 60 gramos. No sé si más o menos me expliqué o te enredé un poquito más. No, sí entendí por lo de los moles, que estamos utilizando diferentes, entonces por lo tanto nos debería dar diferente gas o volumen de gas, por dicho. Ok. En la 4 dejé la otra ¿El otro inciso? parte Bueno, del... Ajá. no sé si tienen alguna duda más sobre el inciso C, sino para pasar al D, ¿no? Bueno, aquí nos habla del rendimiento y de la reacción, aunque a mí en lo personal, no sé ustedes, me gustaría pues identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Porque ya es algo que venimos hablando, ¿no? Y podríamos cerrar con esta del rendimiento. Sí. Bueno, pero para entonces hay que poner también la pregunta, la E, para relacionarla con esta y contestar las dos, porque creo que sí se necesita y es necesaria mencionarla, vaya, para poder mencionar la relación que existe entre el inciso E y el inciso D. Ah, ok, yo la sigo como ustedes indiquen. ¿Sí? ¿Cómo decías, Dalia, entonces? Ah, bueno, lo que yo hice para, antes de calcular mi rendimiento de la reacción, lo que yo hice fue un paso importante en este caso, pues saltarme hasta la E, que era identificar mi reactivo limitante y mi reactivo en exceso. Bueno, al momento de hacer mi relación con mi vinagre y mi bicarbonato, de vinagre, como anteriormente ya lo había explicado, el procedimiento me dio un resultado de 0.875 mol de vinagre. Y del bicarbonato, haciendo relación con mis 3 gramos, me dio 0.03571 de bicarbonato. Bueno, como sabemos, nos pide nuestro reactivo limitante y nuestro reactivo en exceso. Nuestro reactivo limitante sería nuestro bicarbonato, porque es la cantidad de producto formado. Y nuestro reactivo en exceso sería pues la mayor cantidad que se necesita para reaccionar. En este caso, pues es el vinagre. Y después, bueno, lo que yo utilicé fue utilizar esa relación para sacar con mi fórmula de reactivo. Ay, ¿cómo se llamaba esa fórmula?
¿Reactivo total? Perdón, rendimiento total. Al rendimiento total, ajá. Entonces, para eso, yo saqué mi relación de mi CO2 por su peso molecular del CO2, que es 44, que es por así decirlo, el rendimiento total, que me dio un resultado de 1.57. Sí. Y después, pues, utilicé mi fórmula del rendimiento. Ay, se me olvida cómo se llama. Es que El la rendimiento total. No, rendimiento real, ¿o cómo? Rendimiento. Teórico. Cantidad real obtenida. Ajá, sí, esa es que se me complica mucho bueno, mencionarla. Hice mi relación de 1. ¿Por qué 1? Porque saqué mi diferencia entre mi masa de globo con gas, en este caso fue de 3 gramos, menos mi globo, como inicialmente pesó, que fue de 2 gramos. Esto me da una relación de 1 sobre pues mi rendimiento total de 1.57 por 100, me dio un total de 63.69%. ¿Y ustedes cómo lo hicieron? A mí, ¿cómo obtuviste el de 1.57 gramos de dióxido de carbono? Para, Mm, para tu rendimiento teórico. O sea, sí, ajá. más o menos me quedó por ahí una duda. Ya ves que en el rendimiento teórico haces una diferencia sobre lo que tenía tu masa de globo con gas menos tu masa de globo sobre Ujú. tu 1.57. Pero ¿cómo fue que lo obtuviste? Yo utilicé mi masa de, de 0.03571 mol, que Sí, perfecto. previamente ya lo había calculado. Ujú. Sí, sí, solamente eso, porque, perdón, es que no había escuchado si utilizaste eso. Porque tengo el mismo dato que tú. Y Para lo mí, multipliqué. Ay, perdón. no, pues si quieres continuar para que concluyas tu oración. Y lo multipliqué por su peso molecular de mi dióxido de carbono, que en este caso fue de 44 gramos. Sí, Y me dio 1.57 de CO2. Y eso fue mi sí, rendimiento teórico. sí, multiplicado por 100, ¿no? Sí, pero para sacar mi ecuación, bueno, que utilicé, fue 1 sobre 1.57 por 100 me dio 63.69. Perfecto, sí, sí, tengo lo mismo que tú. La masa de mi globo, ya con gas, una vez que lo quité de la botella y lo pesé, pesó 4 gramos. Al inicio pesé mi globo y pesaba 3 gramos. Entonces, hago esa diferencia, ¿no? De 4 gramos menos 3 gramos, me da un gramo perdón, un gramo. Y después tengo esa relación que tú tienes de 1.57 gramos de dióxido de carbono. Haciendo esa relación multiplicada por 100, a mí me dio un total de 63.69% en mi rendimiento total. Bueno, aquí, sí. Sí, tal vez yo me confundí un poquito por los nombres, pero ahorita lo pongo en pantalla porque a lo mejor mencioné algo mal, pero voy a reiterar lo que había mencionado, porque a lo mejor sí hice como una confusión en esos 2 puntos que voy a poner enseguida. Pero es realmente casi casi lo que tú hiciste. Sí, sí, está muy bien. De hecho, Melissa fue la que agregó ahorita sus resultados, 63.7, 63.69 redondeado, pues tenemos el resultado mismo. Sí, de hecho, yo lo redondeé cuando hice eso, pero realmente la calculadora había dado pues .79. Ok, ok. Bueno, Yo creo que aquí lo que podría variar sería pues cuánto fue nuestra cantidad real obtenida. ¿Cuál fue la Vale, cantidad real obtenida? ese es el que yo quería decir, pero se me complicaba un poco mencionarla. Es ¿por por qué eso que les consideras que había pueda dicho. variar? ¿Sí me escuché? ¿Cómo?
Que mencionas que, bueno, nuestra cantidad que tal vez podría variar sería la... ¿Cuál sería la que podría variar? La que Pues, dijiste, Melissa, que probablemente fue la que tuviéramos ok, como... no, pues me refiero a que lo que en ¿cómo se llama? En esta operación, pues que es cantidad real obtenida sobre, no, sí, sobre cantidad teórica por 100, pues ahí sí dependía mucho de lo que obtuviéramos en la cantidad real, de cuánto pesara al final nuestro globo. Sí, ¿no? Y aparte, pues, las básculas, ¿no? Si no tenemos una báscula como muy precisa, pues puede haber una variación ahí con base a la medición o al pesaje de los gramos. Y más aparte lo que comentas de los globos, ya que hay algunos globos más pequeños, unos globos muy grandes. Cuando yo fui a preguntar por el Sí, globo, sí, me claro. hablaron de números y pues dije, "Ay, que se vea más grande." Porque en mi Sí, mente sí. pensé que iba a ah, inflarse demasiado, la verdad. sí, ahora que sabemos que pues el reactivo limitante fue el bicarbonato, al igual y si hubiéramos puesto pues más, sí se hubiera inflado. Ahora que lo pienso, creo que sí me quedé con las ganas de De ponerle más ponerle más, ¿no? bicarbonato. Sí. Sí, a Y mí... otra cosa, dime. No, continúa. No, ya se me fue la idea. Pues a mí me sonaba la idea que hacíamos en la primaria de los volcanes, que llevábamos una maqueta de plastilina con vinagre y bicarbonato para que simuláramos la explosión del volcán. Entonces, pues no, yo no sabía que en sí quien iba a hacer más reacción, pues era el bicarbonato, ¿no? De haber sabido, pues Sí. llevaba poco vinagre y más bicarbonato. No, bueno, pero si hubiera sido con tu volcán, al igual y se hubiera quedado, ahí se hubiera invertido el reactivo en exceso, hubiera sido tu bicarbonato. Probablemente. Pero sí, y sí, yo creo que tal vez, bueno, lo que les quería platicar es que hice varias pruebas del globito y hubo una en la que no lo acomodé bien, em, y estaba saliéndose el gas por ahí. Entonces cuando lo amarré, pues la verdad, quedó, quedó desinflado prácticamente. Quedó muy feo. Y cuando lo pesé, pues no me daban esos 4 gramos que sí me dieron cuando lo hice bien. Ok. Entonces, también, De hecho, bueno, pues termina. ahí se ve una Es que diferencia se encuentra en algo original, en el sí. rendimiento. ¿Cómo? Te escuchamos un poco, Dalia. ¿Querías comentar algo? Ay, bueno, no sé si me escuchan, creo que se está trabando un poquito. Bueno, pero creo que es parte mía. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. De hecho, no sé si a ustedes se les hizo interesante esa parte, que su masa del sistema al principio pesaba una cantidad y cuando pesaban otra vez su masa del sistema, pero ya con el bicarbonato y el vinagre y con el globo inflado, hubo una variación de cantidad, a lo mejor no fue muy grande, pero al menos yo noté eso. Cuando pesaste tu sistema poniendo, sin que el bicarbonato hiciera reacción, ¿cuánto pesó tu sistema? Sin que hiciera reacción el bicarbonato, Sí. 65. Y ya después de la reacción, ya inflándose el globo, Me dio 64. ¿alguien más notó esa diferencia que le dice Dalia? La verdad, yo sí. Yo también la Sí, percaté. por Mi 1 gramo, sistema, ¿no? ajá, un Sí, gramo nada a lo más. mejor no variaba tal vez un gramo exacto, tal vez punto, punto 8, punto 7 tal vez de diferencia, o a lo mejor menos, antes del gramo, pero el mío sí noté que fue un gramo. Y me puse como a pensar esa parte de decir que qué interesante, o sea, de saber de antes de que pasara a reaccionar con el bicarbonato pesaba más. A mí Sí, lo que me pareció interesante, pero, perdón, a mí lo que me pareció interesante sí, adelante. fue ver
pues el dióxido de carbono que realmente se estaba produciendo ahí. Entonces, ver cómo se atrapa. Y digo, si no tuviéramos como las medidas de seguridad que se deben y nos acercamos y lo olemos, lo inhalamos, pues una repercusión, ¿no? Porque al final del día sí hay cierto porcentaje que vamos a adquirir nosotros y cierto porcentaje que se va a quedar en el ambiente. Pero de inmediato, así por acercarnos a ver sin la protección, pues lo estaríamos aspirando y wow. Me gustó ver esa idea de cómo lo fuimos atrapando. Realmente a mí se me hizo una práctica pues interesante, ¿no? Ver cómo analizar qué reactivo era el que limitaba la reacción y pues ver, aunque admito que, como dice Melissa, yo hice dos, ¿por qué? Porque la primera pues, empezó a inflarse y cuando la saqué de la botella salió casi un poco del dióxido, no lo agarré rápido para amarrar, entonces salió un poco. Ya en la segunda fui más precavido porque yo lo hice con una botella de vidrio, entonces cuando se iba inflando yo sentía que luego quería salir, quería ir por la fuerza, pero no fue así, ya después hice el peso y pues ya hice la práctica conforme se pedía. Entonces, pues a mí me pareció muy interesante, no sé a ustedes. A mí me Bueno, pasó, a mí lo que me gustaría agregar a lo que dijo Dalia, de que más que interesante que cambiar el peso o antes de la reacción y después de la reacción, lo que me llamó la atención es pues esta parte comparada con la teoría de que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, pues no hacía mucho sentido que después de la reacción tuviéramos una masa distinta. Y yo asumí exacto, que así como en una primera prueba se me escapó un poco del CO2, pues al igual y ahora también pudo pasar lo mismo, pero tal vez no lo pude percibir. Y quizá no era, no, ¿cómo se dice? No, nunca lo iba a poder ver porque no es, ¿cómo no se puede ver con los ojos. Sí, no es visible, ¿no? Al ojo humano, Ajá, no podemos ver que ande ajá. por ahí, claro. yo creo que en esa parte voy a complementar un poquito en lo que dice Melissa de al momento de quitar nuestro globo, muy posible, estoy casi 100% segura de que sí se libera un poquito de CO2, pero no percibimos, o sea, no Exacto. alcanzamos a notar a lo mejor decir, ay, sí se escuchó, o sí se vio, o sí percibirlo más que nada. Y Sí, a no, lo porque al final del mejor día la velocidad del dióxido de carbono, sí, nuestro globo hubiera pesado más y pues por la liberación de dióxido de carbono, pues es un poquito menos a lo mejor, o a lo mejor no fue tanta la diferencia, pero aún así sí se logró escapar un poquito. sí, yo concuerdo contigo, porque pues aunque seamos muy rápidos, pues la velocidad del aire va a ser un poco quizá más rápido que nosotros. Y pues, en mi caso yo no tenía una báscula muy exacta para pesar gramos, como dices tú, probablemente sí haya una diferencia, pero pues mi báscula solamente marcaba gramos enteros, ¿no? 4 o 5. No sé si existen Es- algunas básculas que den como 5 punto y tantos en gramos. de hecho, Sí, yo ese también tuve entonces esa pudo ser un parte, factor que nos limitara, algo porque muy influyente, seguramente lo que hace esa báscula es redondear y lo redondeó a 1 gramo. sí, que fue la diferencia. Sí, esa parte también, sí, sí la analicé. Como decir que a lo mejor conseguimos una báscula, pero no era como que como ustedes lo mencionan, que da como números enteros. Porque en ninguna medida a mí, bueno, ningún peso quise decir, de mis gramos, ninguno me dio decimal, todos me dieron enteros, todos. Entonces también yo creo que hubo una variación en cuestión para resaltar ese punto. Pues en resumidas cuentas, Sí, es una práctica interesante, ¿verdad? Y no sé si sí. alguien más quiere Y aportar algo. Continúa. una última cosa. Pues sí, finalmente, pues no hubiéramos podido llegar a un rendimiento teórico porque eso significaría que pues nuestra máquina hubiera sido perfecta, ¿no? Bueno, en este caso nuestra sistema de globo con botella. Si no hubiera habido una pérdida de
de este CO2, pues hubiéramos podido decir que es una máquina perfecta si el rendimiento teórico hubiera sido, perdón, el rendimiento total hubiera sido 100%. Y ya, no sé si me voy a entender. Sí, concuerdo contigo porque en las condiciones perfectas, tanto en temperatura, presión, pureza de los elementos y sin pérdidas, podríamos obtener el gas teórico. Además de que el dióxido de carbono es un gas pesado y el modelo de gas ideal suele fallar en esta parte con gases pesados. ¿Alguien gusta agregar más a la última parte? Bueno, aunque mencionamos ya un poquito de los dos ya para terminar esta discusión de esta práctica que realizamos. En el inciso E, ¿alguien que quiera complementar? Pues creo que no, porque al final del día, como unos minutos antes yo comenté, pues yo obtuve esos reactivos limitantes y el reactivo en exceso a partir de los cálculos que hicimos, donde tenemos 50 gramos, 50 mililitros, 50 gramos de vinagre, obtenemos los 52.5 gramos y a partir de ahí hicimos los cálculos. Para mí, a partir de ese momento, yo supe cuál era el reactivo limitante y reactivo en exceso. Entonces, Bueno, creo que en esa parte sí se vio un poquito obvio, porque pues sí eran cantidades bastante diferentes y yo creo que sí era fácil distinguir esa parte, ¿no? sí, realmente sí. No sé si alguien más quiera agregar algo adicional a esto o damos por terminada nuestra discusión. No, yo creo que ya todo quedó claro. Bueno, entonces por nuestra parte sería todo y hasta luego.